nos habíamos quedado acá, ¿no? En síntomas. El diapositiva ya la habíamos visto, la habíamos cerrado con eso, ¿verdad? Si no mal recuerdo, si mi memoria juvenil acá. Hasta ahí llegamos. Buenísimo. Antes que empiece, tengo una duda. Chicos, ahí en el chat, ¿por qué ponen el curso? ¿Porque estamos mezclados? Bueno, algo. Están tomando lista, Jessy. Costumbre, Jessy. Sí, yo puse el nombre y el apellido, nada más calculo que... Por las dudas, ¿no? Bueno, gracias. Por las dudas que haya otro de otro tercero, que pueden entrar también en la mañana, en realidad. Ustedes son los de la. Ustedes son los mejores. Alguien pidió que abajo volviéramos a escribir los nombres. Esto acá en CEP hacemos como primaria. Los de la son los mejorcitos y los de B ya son los que por ahí están complicados. Van a ver. Así es, en el primario. No es más fácil que la Sigue siendo, directora hable y nos vaya nombrando. Debe ser que no. No le busquen la quinta pata al gato o arroz. Escribe el nombre. No, ya lo escribí, pero como volvieron a decir, volví a quedarlo. ¿Cómo les gusta? No, así libertad. No era posible. Bueno, y eso que nos estaba elogiando, diciendo que los mejores de la. Simplemente porque están en el A, no porque se diferencian. Bien, voy a dejar de decir pavada. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, supongo que ya han tomado nota sobre el síndrome y los síntomas. Directamente y sin duda lo vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Génesis de los síntomas y sus manifestaciones. ¿Querés leer, Jessica? Bueno, si la enfermedad... Está bien chica acá, si no, después no. Ahí está. Si la enfermedad es manifestación de vida alterada, sus manifestaciones, los síntomas, se derivan de la alteración de funciones y o estructuras de los tejidos vivos y de los procesos vitales. Los tejidos vivos responden en su estructura a los procesos mórbidos por exceso, defecto y aberración en la reparación y formación de sus elementos constitutivos, dando por resultado los siguientes tipos de síntomas. Bien. ¿Quién me puede decir qué entendió con respecto a estos dos puntos? No hablamos de la génesis de los síntomas. ¿Nadie? Y que se alteran, ahí dice que es una alteración de las funciones de los tejidos vivos y el proceso vital de la persona. Bien. Entonces, ¿qué dice ahí en ese punto? Que los síntomas aparecen cuando. Cuando hay alteraciones en la vida cotidiana. Cuando hay alteraciones en la vida cotidiana, por ejemplo, fumar, aparece una enfermedad. No, los síntomas no son enfermedades, son síntomas. Son manifestaciones en base a... ¿Qué dice ahí? Que los síntomas aparecen cuando hay alteración, tanto de funciones como de estructura de los tejidos vivos y de los procesos vitales. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces, para que aparezca un síntoma, tiene que haber algún cambio, algún problema de algún tipo, alguna modificación que no es normal en el cuerpo, tanto funcional como estructural. Puede que sean las dos, puede que sea una. ¿Ah?
¿Se entiende? No es que los síntomas aparecen de la nada, siempre por algún motivo, causa y o razón aparecen los síntomas. Las causas pueden ser esas, alteraciones de las funciones, de la estructura, del tejido. ¿Ah? ¿Está claro? ¿Claro como el agua? Sí, profe. Como que la enfermedad o digamos esta alteración de las funciones o estructuras que ponen como mecanismos de acción, ese mecanismo de acción serían los síntomas. Muy bien, sí, totalmente. Muy bien. Bien, y en el segundo punto, ¿quién me puede hacer referencia a lo que traje? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Y no lo hablamos en la clase pasada, esto que en base a, por ejemplo, cuando hay una lastimadura, como que el tejido reacciona ante esa lastimadura, digamos, no me sale la palabra, y que reacciona ante eso creando anticuerpos y eso, ¿no se refiere a eso? Dando respuesta. Claro, o sea, miren, si los tejidos vivos responden a su estructura, a los procesos móviles por el exceso. O sea, si hay algún proceso que sea exagerado, hay un síntoma. Si hay algún defecto, hay un síntoma. Si hay alguna aberración, hay síntomas. ¿Cómo reaccionan? Para la reparación y la formación de sus elementos constitutivos, dando por resultado los siguientes tipos de síntomas que ahora vamos a hablar. ¿Se entiende? Reaccionan entonces. Puede ser en las manchas en el cuello, los previo a la diabetes, un exceso de peso también. Eso es un síntoma. Bien, miren. Se de esta forma, ven que dice acá, dice, ¿cuáles son básicamente los tipos de síntomas? Tipos de síntomas tenemos tres. Por exceso, por defecto y por aberración. ¿Querés leerles? Por exceso, hipertrofias, desarrollo exagerado de los elementos anatómicos sin modificación de su estructura, aumento de peso y volumen. Por ejemplo, cardiomegalia, hiperplasia, multiplicación anormal de los elementos celulares. Por defecto, hipotrofias, atrofias o aplasia. Por aberración, derivación del curso normal, malformaciones, distrofias o metaplasia, cambio de un tejido por otro. Bien, entonces, ¿quién me puede dar un ejemplo de un síntoma por exceso? La hipertrofia adenoidea. ¿La qué? La hipertrofia adenoidea. 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 ¿Qué es el aumento del tamaño de qué? Del adenoide. De los adenoides. Les ¿Qué son los digamos, adenoides? son las glándulas que tenemos en las fosas nasales. Bien. ¿Y qué provocan? Obstrucción en... Una obstrucción. Bien. Eso puede ser una hipertrofia. Bien. Y esa hipertrofia genera un problema obstructivo en la nariz que hace que la respiración se dé vía oral. Bien. Ejemplo de hipertrofia más. No hace falta que sea sobre una patología. Vascular, hipertrofia vascular, profe, ¿puede ser? ¿En qué caso? ¿Cómo en qué caso? Claro, ¿por qué se da la hipertrofia vascular? Y porque se tapan los vasos. Se tapan, ¿no? Hipertrofia ventricular, auricular. Eso sí. Hipertrofia. Y la hipertrofia ventricular, auricular y de todos los componentes del corazón
¿A qué llevan? ¿A una cardiomegalia? El crecimiento del corazón mismo, también. Bien, una cardiomegalia. ¿En qué persona es común ver la hipertrofia muscular? Personas obesas. Los físico-culturistas, ¿no son? En los físico-culturistas. Sí, los físico-culturistas. En los físico-culturistas. En las personas obesas lo que vemos es una hipertrofia del tejido Adiposo. Sí, no, en realidad del tejido sí, la piel, sí. Vemos que se agranda, se estira mucho la piel. Vemos una hipertrofia, hasta que después cuando bajan de peso hay que hacer cirugía para quitar ese excedente del tejido de piel. Paciente con obesidad mórbida. Bien. Y la hiperplasia, ¿qué es la hiperplasia? Desplazamiento de un órgano. Un cáncer puede ser de algún órgano. No, generalmente no se da por un cáncer. Por ejemplo, la hiperplasia prostática. Se da un órgano. Claro, se da que la próstata se agranda de tamaño, pero eso no quiere decir que sea por una cuestión cancerígena. Muchas veces es por algún problema mismo órgano que se genera la hiperplasia, pero no siempre está relacionado con cáncer. Ya. La multiplicación anormal de los elementos Se me corta a mí celulares, o sea, se multiplican las células. La disminución muscular, por ejemplo, en los ancianos. ¿Y alguna enfermedad puede ser una patología degenerativa? Tampoco creo que venga por ese lado. Porque miren, fíjense que dice en la siguiente definición. Por aberración. Miren la de por aberración y volvemos después por ver. Derivación del curso normal, malformación, distrofias o metaplasia, cambio de un tejido por otro. ¿Qué es la distrofia? A diferencia de la hipotrofia. Falta, no sería una falta de algo. No, ni idea. ¿Por qué se puede dar la distrofia, por ejemplo, de algún órgano? ¿No son malformaciones de células? La dificultad. No, la metaplasia es un cambio de tejido. Es como pérdida. La distrofia es cuando, miren, vamos a hacer este ejercicio. Por ejemplo, La hipotrofia es cuando, vamos a poner un ejemplo de un músculo. La hipotrofia es cuando un niño, por alguna patología o algún motivo, tiene un músculo disminuido en tamaño, ¿no? Que no llega a su tamaño normal. La distrofia es cuando ese músculo en algún momento llegó a su tamaño normal y luego disminuye el tamaño por falta de uso, de desuso o por como le queramos llamar.
¿Se entiende la diferencia? La distrofia cuando estaba funcionando un órgano y porque deja de funcionar, empieza a disminuir. Supongamos un riñón deja de funcionar, el riñón deja de funcionar, empieza a disminuir el tamaño del riñón mismo por falta de funcionamiento, por falta de trabajo. Y la hipotrofia es como si un riñón, en ese caso, nunca hubiese llegado a formarse a su tamaño normal. Como si tuviéramos un riñón más chico que el otro. Que no significa que por ende funcione mal, sino que no ha llegado a formarse al tamaño que debería tener. En cambio, la distrofia es cuando eso estaba en su tamaño normal, en su funcionamiento normal, deja de funcionar y por ende después como que va disminuyendo en su tamaño por la falta de uso. Se va distorsionando. Sí. Eso podría ser, no sé si estoy errado o no, por ejemplo, en el caso de un accidente, la persona queda paralítica y los músculos de las piernas, que a lo mejor estaban bien, ahí empiezan a atrofiarse o no tiene nada que ver. Sí, es así. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente y queda parapléjico, cuadripléjico o hemipléjico, que queremos decir, empieza a perder masa muscular. Y ese músculo no se hipotrofia, porque estaba en su tamaño normal, se distrofia. ¿Se entiende? Si fuera una hipotrofia, sería que ese niño nació con una disfunción en ese brazo, nunca el brazo, supongamos, por dar un ejemplo, llegó a su tamaño, ese músculo del brazo llegó a su tamaño normal. ¿Ah? Entonces, por defecto, es una hipotrofia, una atrofia o una aplasia. Y por aberración es cuando hay una malformación, una distrofia o metaplasia. Por ejemplo, por aberración, ¿qué otro síntoma entraría dentro de esa definición? Que recién lo nombran, cuando hablamos por exceso. ¿En qué patología es muy común ver una malformación? O una metaplasia, un cambio de un tejido por otro. El cáncer. En las personas obesas, ¿no dijimos? Cáncer. ¿Qué pasa en el cáncer? ¿Qué pasa con las células de ese tejido epitelial o de ese tejido de órgano? ¿Qué pasa con las células? ¿Qué empiezan a hacer las células? ¿Nadie sabe? ¿Ah? Se expande. Se multiplican, como dice Marco, se empiezan a multiplicar. ¿Pero de qué manera se multiplican esas células? La diferencia es que si fuera, ¿por qué lo diferenciamos de un hipertrofia? Porque el crecimiento no es de células normales sino de anormales. Hay un cambio en la forma, el tamaño de la célula. Por eso es muy fácil identificar un tumor o una masa tumoral cuando vemos un estudio con una resonancia o un eco o algo que nos muestra que en ese tejido hay células que no son parte de él. ¿Por qué? Porque se diferencian fácilmente. Vemos que hay un cambio de color, de tamaño, una forma que no pertenece al tejido normal, y todo eso nos hace ver que es una masa tumoral. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la forma de las células del tejido que estamos observando. ¿Ah? Entonces, ahí es donde hay una metaplasia. Esa es la diferencia con la hipertrofia. La hipertrofia, la forma
Las características del tejido no cambian, solamente cambia en que el tamaño es aumentado de la normalidad. En cambio, en la metaplasia hay un cambio en el tejido, hay un cambio en las células. Es muy común verlo, por ejemplo, en los lunares. Ustedes fíjense que podemos ver lunares que aparecen y son redondos y son de un color amarronado oscuro y a lo largo de la vida se mantienen así. Hay algunos lunares que de repente empiezan a crecer, la textura cambia, el color, y también se pueden observar que sus bordes no son regulares, sino que tienen bordes irregulares. Generalmente esos lunares hay que hacerlo controlar, porque suelen ser células cancerígenas o tumorales. Y pueden declinar en un tumor de piel. Entonces, en eso se puede ver comúnmente. Si tienen algún familiar que tenga algún tipo de lunar de esos, lo mejor es que consulten con un dermatólogo. Bien, ¿alguna duda? Todas, yo no entendí nada. No, por ejemplo, por defecto, en las hipotrofias, ¿qué ejemplo dieron? Porque me perdí entre tanta... La hipotrofia, Sí. La hipotrofia es cuando un órgano o un músculo o alguna parte del tejido que sea cualquier parte del cuerpo no llega a su tamaño normal. Sí, no, eso lo entendí. Bien, entonces esa es la hipotrofia, cuando algún tejido o órgano no llega al tamaño que tendría que tener según la edad o el tamaño corporal de la persona. Bien. ¿Qué más no entendés? No, pero por ejemplo, por ejemplo, que vinimos dando, yo estoy anotando los ejemplos, no, para que sea más fácil. Un ejemplo de hipotrofia. Una hipotrofia, sí. Bueno, se suele dar en algunos niños que ya nacen con algún problema en el sentido, en cuestiones físicas. Por ejemplo, hay muchos niños que nacen con problemas de malformación de algún miembro y hace que al disminuir el movimiento de ese miembro, el músculo del miembro nunca llegue a su tamaño normal. Entonces se puede ver muchos ejemplos de niños que tienen por ahí a lo largo de su vida van creciendo y se van notando en los brazos, por ejemplo, que tienen un brazo más pequeño que el otro. Y eso es una hipotrofia en el sentido de que nunca llega al tamaño correspondiente por una cuestión de dificultad de movilidad o falta de movilidad en el miembro. Puede ser genético o no, pero la hipotrofia se ve en el músculo. ¿Entiendes? Por ahí hay personas que nacen con dificultad en un riñón. Realmente ese riñón no se forma hasta su tamaño normal. También siendo mucho más pequeño que funcional. Bien, sí, gracias. A diferencia de cuando se pierde la funcionalidad y por ende declina ese miembro o el tejido y empieza a achicarse en tamaño. ¿Entendió que sí ahora? Entendí. Clasificación de los síntomas. ¿Quieres leer? Sí. Según su modo de manifestación, pueden ser subjetivos a aquellos que percibe el propio paciente y él mismo los refiere. Son los relacionados con la sensibilidad, sensorio, afectividad, angustia, tristeza, dolor, etc. Objetivos. Son aquellos que tanto el paciente, médico, y me sale ahí, no sé si a ustedes les sale algo negro. Sí, yo sí. Ah, no puedo ver.
O familiares. Médicos o familiares, enfermeras pueden observar y valorar como edema, cianosis, etc. Mixtos o subjetivos objetivos. Se cambió. Dame un Deje de segundo. estar toqueteándome la pantalla porque Dame un segundo, Jessy, así no puedo. ¿Sabes cuál es el problema? Que tengo abierta otra. Dame un segundo que vuelvo con. Vamos a ver apareciendo los cuadros. Si funcionara mi celular. Podría ver el WhatsApp del celular y no de la compu. Sí, vamos a ir, voy a cerrar el WhatsApp porque si no va a ser para eso. Ahí está. Un problema técnico. Familia. Sucede eso. Bien. Esperen que acá está. Acá. Bien. Vamos de vuelta. Bueno, según el modo de manifestación, subjetivos, aquello que percibe el propio paciente y él mismo lo refiere. Son los relacionados con la sensibilidad, sensorio, afectividad, angustia, tristeza, dolor, etc. Objetivos son aquellos que tanto el paciente, médico o familiar y enfermera pueden observar y valorar como edema, cianosis, etc. O mixtos o subjetivos objetivos son aquellos que los observamos pero se acompañan de sensaciones que solo percibe el enfermo, con vómitos, fiebre, palpitaciones, etc. Bien. Entonces, según su modo de manifestación, podemos ver que hay tres tipos: el subjetivo, el objetivo y los mixtos. ¿Verdad? Bien. ¿Alguien me podría dar ejemplos que no estén ahí en la disciplina? Y subjetivo, por ejemplo, sería un dolor de estómago, un dolor. Sí, ¿y qué más podría ser más de un dolor? Los mareos. Bien, un mareo. Me duele ¿Qué acá. más? Gastritis, estas cosas. Sí, dolores en distintas partes del cuerpo, o manifestaciones de todo lo que se. Y también los sentimientos, porque no los podemos objetivar. ¿Ah? Me siento triste, me siento contento, estoy feliz, estoy enojado. Si bien hay reacciones ante el sentimiento, pero nosotros no podemos objetivar qué tan feliz está, qué tan enojado está. Bien, los objetivos. ¿Alguien tiene un ejemplo? ¿Alguien dijo algo de los objetivos? Yo dije signos vitales, que es lo que se puede saber y valorar. Perfecto. Eso es clarísimo. ¿Y los mixtos? ¿Por qué, por ejemplo, el vómito? ¿Por qué el vómito es mixto? Porque puede ser por un estado nervioso también. Bien. Pero porque aparte tiene el enfermo tiene los síntomas, pero a la vez nosotros podemos evidenciar que tiene dolor de panza, suponete, que él nos manifiesta. Ya le ves, vemos que vos. Bueno, vemos entonces. Hablando de lo mixto, está bastante bien los ejemplos que van dando, y puede estar relacionado con una manifestación de dolor o alguna manifestación de afectividad, de angustia, y relacionado con algo objetivable como es el vómito, la fiebre, la palpitación.
Por ejemplo, generalmente cuando una persona ansiosa, uno de los síntomas es la palpitación. Ante esa ansiedad no es medible, pero sí podemos verificar el aumento en el palpitar del corazón, ¿no? Eso se puede denotar con la palpación, no con la palpación, no, perdón, cuando tomamos la frecuencia cardíaca. ¿Ah? Bien, ¿alguna duda? ¿Acá? Bien, seguimos. Bien. Según la manifestación que los determinan, los síntomas pueden ser anatómicos y funcionales. Los anatómicos son somáticos o físicos cuando los síntomas denotan alteración de forma, el tamaño, la estructura de los órganos y tejidos. Por ejemplo, cardiomegalia, atrofia muscular. Los funcionales, los fisiológicos, cuando son manifestaciones de alteraciones de las funciones del tejido grueso. Por ejemplo, la oliguria. ¿Qué es la oliguria? Orinar de noche. Poco. Perdón. Cantidad de orina. La disminución en la cantidad de excreción de orina en un término de 24 horas. ¿Ah? Esa es la oliguria. ¿Y la disuria qué es? Dificultad al orinar para La anuria. Falta de no orina directamente. La pérdida de la capacidad de emisión de la orina. Qué bien claro, está muy afilado con la orina. ¿Quién me da un ejemplo de algún síntoma anatómico? un síntoma, irritabilidad. Anatómico. No sé quién habla, pero no se la escucha bien, se corta todo. Hay alguien que está hablando, pero no se escucha nada. Se escucha recortado. No se le ocurre ningún anatómico. Miren los ejemplos. La cardiomegalia, la atrofia muscular. ¿No? Cansancio. Yo dije esclerosis. La esclerosis. Muy bien. ¿Qué tipo de esclerosis? ¿Cuál puede ser? Pero no dijiste síntomas o Sí. ¿cómo se dice? Síntoma anatómico. ¿Y podría ser cansancio o no? No. No sé entonces. La temperatura puede Anatómico. ser. Lean la definición. Dice síntomas somáticos o físicos cuando los síntomas denotan alteración en la forma, el tamaño, la estructura del órgano y tejido. O sea, que para que sea anatómico se tiene que poder observar. Tiene que haber un cambio en el tejido de alguna forma. ¿Algo de eso, profe? Artritis. Puede ser la artritis, puede ser la artritis, la artrosis. También puede ser la presión arterial. Puede ser Cirrosis. la presión arterial, la cirrosis puede ser. El cambio en la estructura del tejido del hígado. Bueno, todo lo que denote un cambio en la estructural es anatómico. ¿Ah? Y lo funcional es cuando funciona el síntoma.
cuando deja de funcionar correctamente, en este caso dijeron que no sé si será la palabra cistitis, algo así. ¿Qué es la cistitis? O sea, cuando hoy no sé cómo decir. Cuando no retenés la orina, ¿no? La cistitis. ¿Ah? No sé, por eso no sé cómo decirlo, cómo explicarlo. Puede ser cuando deja de funcionar un riñón o algo de eso, ¿no? Claro, pérdida de funcionalidad. También. Una puede ser La que ¿Una qué? disnea, dificultad para respirar. Puede ser. Puede ser por Disfagia. una inflamación a nivel alveolar. Parálisis. Disfagia. Disfagia. También. Puede ser. ¿Qué es la disfagia? Dificultad para trabajar. Claro. ¿Por qué se puede generar una disfagia? Problema nervioso o puede ser también porque tiene una obstrucción y una hipertrofia. Bien, puede ser una obstrucción. Bien. O por una edema de glotis. Bueno, una obstrucción, el edema de glotis genera obstrucción. Así que está bien el edema de glotis y genera la obstrucción. Entonces hay una pérdida de la funcionalidad. Bien, entonces está claro, lo anatómico por un lado, lo funcional por el otro. ¿Pueden estar relacionadas? Seguro, generalmente puede haber relación, porque cuando se pierde la anatomía normal de ese órgano, por ejemplo, seguramente el órgano empieza a funcionar mal. ¿Ah? Entonces, generalmente hay en los síntomas de los dos tipos, tanto anatómico como funcional. ¿Quedó claro? Sí. Bien, según su valor diagnóstico, los síntomas pueden ser generales, triviales y dominantes. Bien, los generales, los que son comunes a muchas enfermedades, por ejemplo, el dolor, el fiebre. Los triviales, de poca significancia, pero no siempre sin importancia para ti. Los dominantes son aquellos que sobresalen de entre los demás, muchas veces orientan al tratamiento sintomático de la enfermedad. Bien. ¿Quién me puede dar un ejemplo de alguno de los tres? O si tiene de los tres, mejor. Por ejemplo, el de los triviales puede ser en cuanto a la salud bucal, cuando ven el paciente tiene presencia de caries, después se pisa de dentadura, esa pisa dental se va cariando, se va, ¿cómo se dice? Cuando se va perdiendo las piezas dentarias. La pieza dentaria, y hay mucha gente, o es muy común ver pacientes que llegan a una infección como haberla tratado a tiempo. Es como que no le dan importancia. Bien. Pero en ese caso el síntoma no sería trivial. ¿Por qué no sería trivial? Porque ese síntoma que vemos ahí nosotros es una alarma para pensar en un riesgo de infección más adelante. Puede ser, profe, también ahí en el trivial, por ejemplo, el paciente tiene un dolor de estómago, que a lo mejor es simple, a lo mejor es por algún atracón, por decir, y enseguida la persona empieza a buscar o en Google o algo y ya sale con que es cáncer o algo, ya se empieza a asustar como que es más grande, no sé, o es muy exagerado el ejemplo. Capaz que es muy exagerado. En la trivialidad ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que es algún síntoma que genera el problema que está teniendo el paciente, pero que sabemos que no hay necesidad de tratarlo directamente porque no pone en peligro su vida y es común de la patología y va a desaparecer. Por ejemplo, en una alergia, si nosotros recibimos un paciente con una alergia, con dificultad respiratoria, debido a que es alérgico, no sé, a la picadura de abeja. Recibimos un paciente con
una picadura de abeja con una dificultad respiratoria porque hizo reacción ante el veneno de la abeja y podemos observar en la zona de la picadura de abeja un enrojecimiento de la piel. Ese síntoma, ese enrojecimiento de la piel, pasa a ser trivial en ese caso, porque ¿qué sentido tiene que nosotros tratemos ese enrojecimiento si sabemos que con el pasar de los días solo se da? Pero no así la dificultad respiratoria. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Son síntomas que nos demuestran algo, pero que no son necesarios abordarlos rápidamente o tratarlos al momento porque no van a generar ningún cambio en el paciente. Si bien para el paciente puede ser molesto y puede generar picor, pero sabemos que son síntomas que se van a ir desapareciendo. Bien. ¿Se entiende? Entonces también es como si fuera como serie de persona un sarpullido. Por ejemplo, meteorismo, digamos, gases finales, sería también trivial. Y dependiendo cuál sea la causa del meteorismo. Gastroenteritis. Sí, en realidad depende siempre va a depender de qué tan importante sea tratar el caso de que la gastroenteritis esté relacionada con el meteorismo o que el meteorismo sea solamente a causa de ese problema intestinal, que sea tratable de otra manera y solucionable, pasa a ser trivial. Profe, y por ejemplo una persona con una crisis de asma, una persona asmática, ¿también sería trivial? Porque se va con la crisis, o sea, usted dice que, por ejemplo, las alergias, ¿no es cierto? Por ejemplo, una picadura. En este caso de una persona asmática que esté con una crisis, y bueno, va y saben que bueno, que la tienen que tratar para que pueda respirar, pero que va a ser recurrente, o sea, va a volver a tener otra crisis. ¿Qué te parece cuál sería el síntoma trivial en esa crisis? La falta de oxígeno, la dificultad para respirar. Y yo no lo vería como trivial, porque eso podría generar un empeoramiento y hasta una muerte. Bueno, pero en el caso o sea, que de van a tratar. La trivialidad del síntoma es esto. Yo tengo 5 síntomas relacionados con una patología, ¿no? De los cuales sé que hay 1 o 2 que yo los trate o no me va a modificar el estado de salud del paciente. Entonces, ese 1 o 2 yo no le doy importancia porque sé que al tratar los otros, esos síntomas van a ir desapareciendo solos. ¿Se entiende o no? Son síntomas a los cuales uno los ve, los observa, sabe que están, pero sabe que no son importantes de tratar rápido o de tratar en corto plazo. O sea, como que va a modificar el mejoramiento del paciente, pero a largo plazo. No, va a ir desapareciendo a largo plazo o a corto plazo va a desaparecer. Sería también, profe, de las enfermedades virales. Claro, por ejemplo, el COVID ahora, el dolor muscular, el caimiento, eso se va con el paso del día. Sí, por ejemplo, en un resfrío, un síntoma trivial sería el enrojecimiento de la punta de la nariz. Es un síntoma porque se enrojece por irritación, porque hay mucha rinitis, pero sabemos que es algo que cada vez que una persona está resfriada aparece, y ¿para qué le vas a tratar en el enrojecimiento de la nariz de hacer eso? Porque se va a desconectar. Ahora, distinto es si ese resfrío le está causando
dolor muscular, le está causando malestar, eso sí, si lo podemos tratar, le está causando fiebre, eso sí se trata. Pero el enrojecimiento de la nariz es un síntoma trivial, ¿se entiende? Son síntomas que están, pero que no le hacen al tratamiento en sí, que no hay una modificación. ¿Un poco más claro? Bien. Los generales, que los habíamos salteado. ¿Qué ejemplo de un síntoma general me pueden dar? Náuseas. Por ejemplo, miren, los que son comunes a muchas enfermedades, el dolor y la fiebre. Todos esos síntomas que suelen aparecer como señales de alarma son generales. Son síntomas que no me demuestran a mí cuál puede ser la causa del problema, pero que aparecen cuando hay un problema. Entonces, por ejemplo, yo no puedo diagnosticar, ni yo, ni el médico, ni nadie puede diagnosticar a una persona simplemente con verificar que tiene la temperatura del cuerpo aumentada. Pero sí nos puede eso demostrar que algo no está bien, está pasando por algún proceso anormal. ¿Sí? El dolor es un síntoma de alarma que generalmente aparece en mi hija. Ya voy después. Uy, no me había dado cuenta de dejarlo cortar. El síntoma es, en ese caso, aparece, tal vez no nos sirve para diagnosticar, pero está. Es un síntoma general que aparece en un montón de patologías. ¿Se entiende cuando hablamos de síntomas generales? Son señales de alarma que nos dicen que algo está mal. Por ejemplo, otro síntoma general que podemos encontrar, por ejemplo, en un laboratorio, el aumento de los glóbulos blancos. Si tenemos los glóbulos blancos aumentados, ¿a qué nos hace referencia eso? ¿Qué puede pasar en el cuerpo? Que hay una infección. Claro, que hay una infección. Pero no sabemos ni dónde, ni cómo, pero sabemos que puede haber una infección, por eso están reaccionando los glóbulos blancos. Bien, esos son síntomas generales. Que no nos ayudan a diagnosticar, pero sí nos ayudan a saber que hay algo que tenemos que encontrar. Bien, los dominantes. Dice que son aquellos que sobresalen de entre los demás, muchas veces orientan al tratamiento sintomático de la enfermedad. Bien. ¿Qué pasa, para empezar con un ejemplo claro, qué pasa o qué piensa la mayoría de los médicos o del equipo de salud cuando ven a una persona con cardiomegalia? ¿En qué se piensa? ¿Qué patología puede llegar a tener? Chagas. El Chagas. Generalmente cuando hablamos de cardiomegalia, la mayoría de las personas piensan este paciente es posible que tenga Chagas. ¿Cierto? Bien. Eso es un síntoma dominante. El aumento del tamaño del corazón nos hace pensar que puede ser Chagas. ¿Por qué? Porque es un síntoma que sobresale en la patología misma, en el Chagas. Cuando uno me dice Chagas, lo primero que se imagina es que esa persona tiene el tamaño del corazón grande. ¿O no? Sí. Bien. ¿Qué otro síntoma dominante en alguna otra patología podemos encontrar? El mal de Parkinson. Bien. Y en el mal de Parkinson, ¿qué pensamos cuando vemos el temblequeo? Que es Parkinson. Claro. El síntoma predominante de un parkinsoniano es la dificultad para dejar de mover los músculos. Es un movimiento involuntario muscular, son espasmos musculares involuntarios. Bien. Está bárbaro el ejemplo. ¿Quedó claro la diferencia entre generales, triviales y dominantes? Bien. Sí. Según el lugar donde se manifiesta.
pueden ser locales o distales. Los locales son los que se manifiestan sobre el órgano o tejido afectado, por ejemplo el rubor, el dolor, y los distales son los llamados reflejos, que se manifiestan en órganos o tejidos distales. Bien, ¿quién me puede dar un ejemplo de cada uno, de local y distales? Un dolor o un hematoma. El hematoma generalmente es local, es un síntoma local, ¿o no? Yo no me golpeo el brazo izquierdo y me sale el hematoma en el derecho. El desgarro es particularmente común. Una lesión, claro, es un desgarro muscular. También es local. Ahora, eso está claro, generalmente es lo más común de ver, los síntomas locales son los más comunes de ver. El distal, el famoso dolor de cinturón, no sé si lo han escuchado nombrar. ¿Qué generalmente duele cuando el paciente se refiere a un dolor así tipo de cinturón, que duele ahí en la zona abdominal, de atrás hacia adelante? ¿Qué órgano? Claro, generalmente cuando hay un dolor a nivel del riñón, el dolor generalmente suele ser distal. Empieza desde la espalda y corre hacia adelante, por la zona lumbar. Entonces, es el dolor tipo cinturón que te llama. Y otro dolor suele ser distal, que es muy difícil, muchas veces es muy común. En un apendicitis, cuando me duele la pierna. Bien, puede ser también un dolor El ciático. Dolor de ovario. Puede ser. ¿Dolor de ciático, profe? Y hay un dolor que generalmente no lo sabemos tener todos en algún momento de nuestra vida y no sabemos localizarlo correctamente muchas veces. Dolor de cabeza. El dolor de muela. Pero cuando me duele un diente o la muela, por ahí no sabemos si es el diente de adelante, el diente de más atrás, si es de arriba, si es de abajo. Muchas veces pasa que hay una infección, perdón, en alguna muela. De oído. Y refleja hacia abajo. Entonces pensamos que es abajo y tenemos que área de la muela de arriba. Y el dolor de oído generalmente suele ser local. Cuando me duele el oído no lo siento en ninguna otra parte del cuerpo. Claro, pero viste como a veces cuando te duele la muela también te toma el oído, por eso a veces no sabes cuál de las dos es. O sea, claro. Sí, puede ser. En algunos casos suele suceder así. Sí. ¿Por qué se da eso? En realidad no es que te duele el oído, sino que te duele parte de la zona en donde está ubicado el órgano auditivo. ¿Por qué suele ser eso? ¿Por infección? No, pero digo que cuáles son los nervios que son afectados ahí, que se inflaman. ¿Nervios de qué? ¿Facial? ¿El ciático? No, ¿cómo va a ser ciático? Del oído. Del trigémino. ¿Escucharon hablar los nervios trigeminales o los nervios trigéminos que son los que vienen por la cara y se van hacia abajo a la mandíbula inferior, a la mandíbula superior y a nivel muscular? Esos tres nervios van hacia atrás, entonces cuando se inflama algo de ellos es normal que se sienta un dolor que corre por toda la cara y va hacia atrás, hacia la zona del oído. Bien. Según el método diagnóstico que se utilice, los síntomas pueden ser anamnésicos, que al momento del interrogatorio, cuando el paciente le dice al enfermero qué síntoma tiene, qué siente, palpatorios, perentorios, auscultatorios, de laboratorio y por exámenes complementarios como radiológicos o electrográficos. Bien, hay alguno que les entre en duda. El palpatorio es aquel que a través de tocar con la mano lo podemos sentir, como por ejemplo un cambio de temperatura en la piel o tal vez inflamación. Algo así. El perentorio, ¿cuál es el síntoma perentorio? Tomate. Busqué el significado y decía determinante, porque no lo entendía cuando lo leí.
Bien. Y determinante que no va a aumentar. Bien. ¿Y a qué te parece que hará referencia con que es perentorio, que es un síntoma perentorio, que es determinante? La fiebre puede ser. Puede ser. Lo que se puede ver, oler. No necesariamente. Cuando habla de perentorio se refiere que siempre aparece en esa patología, por ejemplo, que tiene un principio y final. Por ejemplo, el dolor puede ser perentorio en un golpe, en una lesión, en un traumatismo. ¿Por qué? Porque aparece con el traumatismo, con el golpe aparece un dolor, pero todos sabemos que el dolor va a terminar. ¿Ah? Es perenne, termina. ¿Ah? Empieza y termina. Es como que sabemos, todo el mundo sabe que a quién no le va a doler cuando se golpea. Dígame si hay alguien que no le duele cuando se golpea, porque lo vamos a estudiar para saber cuál ha sido el problema que tenía el paciente. A todo el mundo le duele cuando se golpea, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe también, cuando se golpea, ese dolor, según el tamaño del golpe que nos hemos dado, va a desaparecer en algunos momentos, ¿o no? ¿Bien? Entonces, ese dolor que se manifiesta ante una lesión o un golpe es perentorio, porque sabemos que va a estar y que va a desaparecer. Profe, los dolores musculares cuando realizas gimnasia y hace mucho tiempo que no lo haces, ¿puede ser o no? Pueden ser, porque sabemos que cuando exigimos el músculo va a haber dolor, pero sabemos que con el paso de los días ese dolor va a desaparecer. Va a desaparecer. Bien, queda claro lo que es perentorio, tiene principio y fin y siempre se manifiesta en todas las personas. ¿Ah? Bien. El auscultatorio, cuando hacemos el ejercicio de ocultar a una persona, de escuchar. El de laboratorio, bueno, cuando hacemos análisis, los laboratorios en sí y el resto de todos los tipos de estudios que se puedan realizar. Bien. Signos. ¿Querés leer, Jessica? Bueno, concepto y clasificación. Definición. Es todo hecho, fenómeno o circunstancia para interpretar o evocar en nuestro entendimiento un hecho mórbido. Los síntomas coexisten con las enfermedades. Ejemplo, frente a la ruptura de un brazo hay hemorragia. En cambio, un signo puede ser presente, pasado o futuro. Ejemplo, una cicatriz es signo de una intervención quirúrgica. Un dolor en fosa ilíaca derecha es signo de apendicitis. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia más grande que hay entre un signo y un síntoma? El signo se puede medir, el síntoma no. Bien, y aparte, el signo se puede ver intangible. Y el síntoma es lo que refiere el paciente. Bien, pero el síntoma es intangible. Lean ahí. Hay algo que lo diferencia. El síntoma va a aparecer con la enfermedad, pero en cambio el signo va a permanecer. Como dice justamente ahí el ejemplo de cicatriz, durante el tiempo va a perdurar. El signo, a diferencia del síntoma, es algo que, más allá de que sea tangible, tiene pasado, presente y futuro. ¿Se entiende? En el caso de una cicatriz, ese es el signo de que hubo una cirugía. ¿Se entiende? El signo puede venir previo a la patología, estar junto con la patología y cuando se fue la patología seguir estando presente de alguna forma o relacionado a esa síntoma. No, nace y muere con la patología del síntoma. Como ponen el ejemplo, hay una cicatriz en la fosa ilíaca. ¿En dónde se hace ¿en qué lado es la cirugía de apendicitis? ¿La izquierda o la derecha? Derecha. Entonces, si tenemos una marca
de cicatriz en la parte bajo abdominal derecha. ¿Qué nos va a denotar? ¿Qué nos va a demostrar eso? Que esa persona en algún momento tuvo una cirugía convencional de apéndice. A menos que, no sé, de repente justo se haya hecho un corte en un accidente, muy raro. Pero cada vez que vemos una cicatriz ahí, entendemos que ha pasado por una cirugía de apéndice. ¿Puede ser como un cáncer de mama también, profe? Generalmente cuando vemos a una persona que se le ha hecho ¿cómo es que se dice? Mastectomía, se encuentra un nombre. Generalmente es posible que haya sido por un cáncer de mama. Y esa cicatriz es un signo de eso. ¿Entiendes? Bien. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo podemos decir que la fiebre es un signo de una enfermedad? ¿Y cuándo podemos decir que la fiebre es un síntoma? Pues se puede manifestar de las dos maneras dependiendo de la patología. ¿Cuándo me dirían ustedes que la fiebre es un síntoma y cuándo me dirían que es un síntoma? ¿Una infección? Cuando hay una infección que se haría signo. Un síntoma. Un síntoma. Un síntoma. Bien. ¿Cuándo sale un signo? Un hinchazo. No, estamos hablando de la... No, sí, me confundí. ¿Cuándo sale un signo? Están mudos todos. Nadie sabe decirme. Mírense a la pileta, aunque sea. Supongo que cuando no responde al tratamiento. Por más que lo podamos medir. Hizo trampa, es una pregunta capciosa. Quería ver dónde estaban parados, pero se les complicó todo, che. Pensándolo como lo estamos definiendo el signo, ¿sí? No, la fiebre no puede ser un signo, es un síntoma. Porque aparece cuando hay algo que está mal y cuando se soluciona desaparece, no nos queda la cicatriz, la temperatura aumentada, o no nos queda una marca porque tuvo un fiebre. ¿Ah? Sigamos. Etapas de la enfermedad y reacciones del paciente. ¿Quieres leer eso? Cuando un individuo se siente realmente enfermo, busca ayuda profesional. Esto le provoca mucha ansiedad. Quiere y no quiere saber. Teme a los estudios, al diagnóstico, al tratamiento, a la hospitalización, etc. La actitud de comprensión y apoyo que demuestran los integrantes del equipo de salud condicionan la continuidad de las pruebas diagnósticas, del tratamiento y de la aceptación de la misma enfermedad. Por lo general, todo ocurre a través de 3 fases: aguda, de convalencia y recuperación. Depende del tipo de enfermedad, su comienzo, evolución y pronóstico para la caracterización de cada una de estas fases. Estas características modifican la conducta del paciente y la valoración por parte de enfermería. Bien. Entonces, ¿qué nos dicen estos 3 puntos? ¿Quién me puede decir que entendió el primer punto? Es que al principio es obligado. Va a tener muchos sentimientos más a la negación que a la aceptación de la enfermedad. Bien, generalmente, y el miedo. Ahora, como que tiene miedo de ir por miedo a que le digan algo. Es muy común. Demora que pueda ser lo peor, digamos. Claro.
Generalmente en las primeras etapas de la enfermedad es el miedo al diagnóstico, el miedo a saber qué patología tengo. ¿Ah? Bien, y en el segundo punto, el trabajo digamos, del equipo de salud en tratar de que ese paciente mantenga la calma y acepte la enfermedad para poder hacer un tratamiento y la aceptación de la misma. Perfecto, entonces lo que yo le he dicho alguna vez, no es tan importante lo que se dice, sino cómo se dice muchas veces, ¿no? Porque muchas veces podemos, depende de cómo le comuniquemos a esta persona la patología que tiene, eso va a devenir en que el paciente acepte o no acepte su condición y acepte el tratamiento o no. ¿Ah? Bien, y el tercer punto, ¿de qué habla? Depende, digamos, de las características que habla de las etapas y depende de la característica de cada una, va a ser, digamos, la evolución de ese paciente, teniendo en cuenta también la valoración que nosotros le vamos a brindar en la enfermería. Bien, habla de la fase. Actualmente dice que son 3, la aguda, la convalecencia y la recuperación. Y básicamente pasa por, después aclara que dice que son tipos de enfermedades que dependen del comienzo, la evolución, el pronóstico, la caracterización de cada una de estas fases. Y ahora, en la siguiente filmina, las vamos a ver detalladas. Pero la vamos a ver a la vuelta, porque ya se nos corta bien. Y vamos a ver las 3 fases de la enfermedad. La aguda, la convalecencia y la recuperación. ¿Querés leer, Leslie? Sí. Fase aguda. La persona está postrada, por lo general hospitalizada, sus funciones fisiológicas están alteradas, necesita ayuda y cuidado de enfermería para satisfacer sus necesidades básicas o para sobrevivir. Fase de convalencia. Es un periodo más estable, el paciente se recupera, para muchos significa tomar conciencia y valor para enfrentar la vida en forma distinta, de acuerdo a la índole de su enfermedad. Etapa de recuperación. Según el tipo de enfermedad, será la fase de recuperación. En algunos casos, sobreviene fácilmente, prontamente, y el individuo se reintegra a su vida diaria sin dificultades. En otros casos, la recuperación solo será temporaria o quizás solo de alivio de síntomas o recuperación parcial. Por ejemplo, dolor en canceroso, respiración en asintomático. La tarea de enfermería en esta etapa es más bien de advertencia sobre síntomas, no de cursos sanitarios que puedan utilizar, consulta médica, dispensario o bien acciones propias que puedan realizar hasta tanto, no puedo leer lo que dice abajo, no llego a ver. Ahí está, hasta tanto consulte. Bien, bien. Entonces, habla como de 3 momentos, ¿no? Habla de 3 momentos en que la persona, por lo que pasa cuando aparece una patología, ¿verdad? Entonces, hablamos de una fase aguda, que es cuando la persona empieza con la patología en sí, y como consideración de que puede estar hospitalizada, que la función fisiológica está alterada, eso sería el momento de fase aguda. La esencia es cuando podemos, como en resumidas cuentas, pensar en que es el periodo en que la persona empieza el proceso de recuperación, ¿no? Que puede ser de corto o de largo plazo, dependiendo de la patología. Y ya llegando a la etapa de regulación, que como dice, depende del tipo de enfermedad, en algunos casos es fácilmente recuperable la persona, en otros casos le demanda mucho más tiempo y en algunos otros la patología es crónica, ¿no?
Y cuando hace referencia a la etapa, a la tarea de la enfermería, dice es más bien de advertencia sobre síntomas, no de curso sanitario que puede utilizar. Por ejemplo, la consulta médica, dispensario, bien en acciones propias que pueden realizar hasta tantos consultas. Entonces, en esta etapa de recuperación, la tarea del enfermero es ir advirtiendo sobre cuáles son los síntomas, cómo va a transcurrir la recuperación, después cómo puede hacer o con qué profesional puede consultar, básicamente. Bien, se entendieron las tres fases, bastante simples, son 3 pasos por lo que pasa en la mayoría de las personas que tienen una patología. Además, nosotros todos hemos pasado por estos 3 momentos cuando hemos estado con problemas de salud. Bien, clasificación de clasificación de las enfermedades. Las enfermedades, según su duración y marcha, según su etiología, su evolución y su éxito. ¿Ah? Acá, aguda, subaguda y crónica, según la duración y marcha. ¿Querés leer, Desi? Agudas. Duran entre 2 y 15 días, son de inicio brusco, rápido inicio de síntomas intensos, ejemplo, apendicitis, accidentes o quemaduras. Subagudas. Son de comienzo más lento y finalizan paulatinamente, periodo de convalescencia. Duran meses, ejemplo, hepatitis A, bronquitis, etc. Requieren de enfermería, un acompañamiento más largo y planeamiento de crónicas. Son permanentes, se inician insidiosamente, rara vez se curan. Cuando lo hacen, dejan secuelas, rastros o lesiones. Ejemplo, la tuberculosis, cáncer, el SIDA, hepatitis C, etc. Requieren de enfermería, un acompañamiento prolongado y de una relación terapéutica bien planeada. El paciente conoce mucho de su enfermedad, convive con ella y hay que planear con él las acciones, nunca imponerlas. Bien, entonces, está claro esto, bastante claro, bastante simple, más que todo la diferencia por la duración. Las agudas son esas que vienen y se van, que en general hasta casi que no ni siquiera necesitan colaboración de la enfermería, son patologías bastante comunes en la comunidad. La subaguda, esta que demandan un poco más de tiempo en recuperarse, pero no obstante, nunca demandan más de 2 meses. Y las crónicas son las que se mantienen en el tiempo, ¿no? O que cuando nos curamos nos dejan ciertos rastros o lesiones a nivel corporal, como por ejemplo la tuberculosis, que es una patología que es curable, pero queda muy dañado o con lesiones los pulmones, y eso hace que una persona después del transcurso nunca vuelva a tener la misma ansiedad respiratoria que tuvo antes. ¿Ah? ¿Quedó bastante claro esto también? Es bastante simple. Bien. Según su etiología, las enfermedades pueden ser, ¿querés decir? Pueden ser hereditarias, aquellas que se transmiten directa o indirectamente, como por ejemplo la diabetes, congénitas, dejen de pelear, congénitas las que se presentan en el momento de nacimiento por problemas de concepción, ejemplo, labio leporino, familiares, las que sufren varios miembros de una misma familia y son hereditarios, ejemplo, hipertensión arterial o cáncer de mama. Constitucionales, las que son debidas a problemas de la morfología individual, malformaciones, cardiopatías congénitas. Infecciosas o parasitarias, las que tienen como origen algún germen, virus o protozoario. Químicas, por venenos o tóxicos de origen animal o vegetal o químicos, hongos. Qin Shi Huang. Traumáticas y físicas, calor, radiaciones, contusiones.
psíquicas y mentales, neurosis, psicosis y demencias. ¿Alguien tiene alguna duda sobre algún tipo de patología según la etiología? Más o menos quedó claro por los ejemplos y demás. Me parece que están bastante claras, ¿ah? Profe, la constitución con la congénita, ¿cuál es la diferencia? Pero se te apagó el micro, Marco. No alcancé a escuchar. Congénita con las constitucionales, ¿qué diferencia hay? La congénita con la constitucional, ¿eso? Sí. Bien, mira. Dice, las congénitas son las que se presentan en el momento del nacimiento por problema de concepción. ¿Ah? Puede ser en algún caso que haya un problema en el parto y o por un problema de concepción como el labio leporino en sí. ¿Ah? Y las constituciones son las que son debidas a problemas de la morfología individual, o sea, malformación, cardiopatía congénita. Por ejemplo, una cardiopatía congénita es cuando vieron que el niño, por nacer, tiene la aurícula y el ventrículo, las dos aurículas están ¿cierto? Ese canal se cierra a la hora del nacimiento. Puede ser que en algún momento, en una constitutiva, eso falle y ese canal no se cierre. Entonces después termina en cirugía el niño o es una malformación constitutiva, donde el corazón no adquirió la forma correspondiente. Y en la congénita es porque ya viene desde el problema en sí. ¿Se entiende? Por ejemplo, si bien no está muy clara la definición acá, pero el labio leporino, el niño con labio leporino, también tiene un problema de edad es congénito. Como que cuando se formó, no se cerró ese paladar hendido y queda el labio leporino. ¿Ah? Entonces, para fijar bien las diferencias, el congénito es por un problema de formación a través de la concepción y de los meses de embarazo de la madre. Y el constitucional es porque al momento de nacer hubo un problema que generó que ese niño una patología. ¿Se entiende, Marco? Más o menos, ¿te lo dejo un poco más claro? Sí, profesor. Bien, perfecto. ¿Y alguien sabe quién es Qin Shi Huang? Qin Shi Huang es el... ¿Ah? Oriental. Un oriental, sí, bastante bien, bastante oriental. Era el Qin Shi Huang, estaba como emperador, no llevaba el nombre de emperador porque era mongol, los mongoles tenían otro nombre a los emperadores. Y en el momento en que él era el emperador fue cuando invadieron China y lo lograron tomar. Él empieza la construcción de la famosa muralla de China. ¿Por qué lo pongo acá el nombre? Porque me gusta contar las anécdotas. Él era una persona que había puesto mucho interés en la vida eterna. Entonces, en la época en que él estaba como emperador, le pidió a los químicos de esa época, no sé bien cómo sería el título, médico, brujos, no sé, que le hicieran algo para que él pudiera vivir eternamente. El elixir de la vida eterna es lo que buscaba él. ¿Y qué le hicieron consumir esta gente creyendo que eso lo iba a mantener vivo más tiempo? Le hicieron consumir pequeñas dosis de mercurio a diario. Así que imagínense, si hablamos de toxicidad, el mercurio es altamente tóxico. Entonces, esta persona que buscaba, por un lado, vivir para siempre, lo único que generó en esa búsqueda, fue morir más rápidamente. Terminó envenenado por mercurio.
Siempre lo traigo como anécdota nada más, pero me pareció interesante desde el punto de vista de que buscando la vida eterna se termina envenenando. Y también para remarcar que el mercurio es altamente tóxico, por eso se ha dejado de utilizar en los termómetros, ahora vienen todos digitales, no se reconoce el termómetro de mercurio. Bien, sigamos. Según su evolución. Pueden ser curables, el individuo vuelve a su normalidad anterior; incurables, sentirá alivio de síntomas o mejorías temporarias; recidivantes, se repiten luego de periodos de normalidad, pie de atleta; secualizantes, dejan rastros o lesiones en órganos o disfunción; inmunizantes, su padecimiento lo vuelve inmune a sufrir nuevamente esa enfermedad; las que habiendo afectado al individuo no dan síntomas evidentes del padecimiento, HPV; letales o mortales, las que llevan inexorablemente a la muerte, malaria. ¿Claras todas? ¿Hay alguna duda? Por ejemplo, una secualizante. Recién hablábamos de una patología secualizante. ¿Cuál era? Una nefropatía. Recién nombramos una que yo les decía que la persona... La TBC. Una patología secualizante, porque deja rastros. ¿Ah? El COVID también ahora. No en todos, pero en algunos pacientes sí deja algunos problemas para recuperar la superficie. Puede ser una ACV, que la persona tenga algún rasgo, ¿sí? Pero en general el ACV se toma como patología, pero sí, también podría ser si el ACV o no, porque se repite luego de periodo. Igual tengan en cuenta esto, que sea recidivante, por poner un ejemplo, no quiere decir que no tenga otra característica según evolución. Por ejemplo, como lo que ahora, que puede ser recidivante porque se repite luego de un periodo de normalidad, el ACV, pero también es secuela, porque deja secuelas. ¿Ah? Entonces, que tenga una cualidad no le quita que pueda tener otra. ¿Ah? Bien. Las otras están bastante claras, ¿o no? La latente, que es una patología como, por ejemplo, el HPV, que muchas veces, pero la padecemos en la patología, tenemos el HPV. Por ejemplo, la toxoplasmosis puede ser otra de las patologías latentes, que mucha gente tiene toxoplasmosis y no se va a enterar nunca, mucha gente se muere y no se enteró que tenía toxoplasmosis, otras personas que cuando por algún problema su sistema inmunitario falla, aparecen de repente los síntomas de toxo. ¿Ah? Puede ser un ejemplo. Bueno, las letales y mortales son esas patologías que no tienen cura y que llevan a la muerte inevitablemente, como la malaria. Bien. Tipos de enfermedades. ¿Querés leer eso? Enfermedades inflamatorias como la gingivitis, enfermedades neoformativas como un tumor, enfermedades infecciosas como la neumonía, enfermedades metabólicas, cetosis o celiaquía, enfermedades degenerativas como el Alzheimer, enfermedades inmunológicas, alergias. Bien. Entonces estos son los tipos de enfermedades. ¿Queda alguna duda sobre esto? Son todos tipos de patologías, de enfermedades, como grandes grupos. ¿Ah? Bien. Si no hay ninguna duda, paso. Con esto, chicos, llegamos al final de la unidad 1.
Muy bien. Profe, Bueno, chicos, consulte. ahora que terminamos la unidad 1, ahora vamos a ir a la unidad 2, ¿cierto? Correcto. En mayo, junio va a tomar un examen de la unidad 1, ¿no? ¿Y cuál va a ser su formato, digamos? Bien. Sí, tengo pendiente poner fecha del primer examen, porque si bien pensaba en hacerlo después de que diera la unidad 2, me parece que se nos va a ir muy largo, porque a finales de junio ya tenemos que tener el segundo examen. Así que pensando en tomarles el primer examen sobre la unidad 1 y luego tomaré sobre la unidad 2 el segundo examen y veré si entra algún otro tema más aparte de la unidad 2. En la unidad 2 sí o sí vamos a tener que usar los libros, ¿no? Sí, dámelo. Por eso les decía que los tengan a mano, porque los van a tener que usar sí o sí. ¿Ah? Sí, yo todavía no lo pude sacar, pero bueno, voy a verlo por... Bueno, de conseguirlo, porque tal vez mañana no haya tanto problema, porque arrancamos desde lo teórico, pero da para la semana que viene o la otra, sí o sí lo vas a tener que tener, porque si no te vas a perder, se te va a complicar. Y aparte después... lo mismo, profe, y yo tengo los anteriores. ¿Podría empezar con esos? Sí, puedo empezar con los anteriores como para ayudarte con la teoría, cuando pasemos a la práctica te vas a perder, porque yo por ahí, desde este formato, lo que utilizo mucho son los números de páginas para que ustedes se orienten rápido. Las páginas obviamente que no son las mismas, la de uno y otro libro, y aparte como que el NANDA 2018-2020 pues, tiene otras cosas que el anterior no tiene, entonces muchas veces hago referencias sobre eso, y ya los que no lo tienen se pierden, de lo que estoy hablando. Entonces, les pido, chicos, que hagan el esfuerzo y para la semana que viene ya los tengan. Bien. Así que, porque el problema va a ser que después se les va a complicar a ustedes. Bueno, sí. 2017, dice acá. Sí, el que tienen que tener es 2018-2020. Se lo he mostrado varias veces, ¿verdad? Ajá. Bueno. 2018-2020. Y el segundo examen vamos a ver en junio hasta donde lleguemos. Estaba pensando, tal vez ponga fecha de examen antes de que termine mayo, el primero, y tal vez hacer la unidad 1 y parte de la unidad 2 hasta donde lleguemos, y después hacer el segundo examen parte de la segunda parte de la unidad 2 y parte que veamos después de la unidad. Como les decía, a mí la unidad 2 es una unidad que me gusta trabajarla despacio y que me gusta que todos la aprendan y la entiendan bien antes de tomarla, así que yo siempre le calculo más o menos entre 8 y 10 clases que me lleva a enseñarles esa unidad. Si nos estiramos un poco más, no tengo ningún problema. Después yo voy a ir, a medida que pasen los meses, voy a ir viendo, si veo que nos vamos quedando corto de tiempo y nos van a quedar muchos temas afuera, lo que sé hacer por ahí es darles guías y darles la unidad para que la estudien sobre la guía, y obviamente que no lo dejo eso librado al azar, no es que los largo solo con el material, sino que después hacemos por ahí de una unidad que me llevaría 5 clases de explicársela, lo dejo que ustedes la lean, la aprendan, la estudien, y después hacemos una clase tipo tutorial para que se saquen las dudas sobre la unidad. Así lo hacemos un poco más dinámico y no se quedan sin temas, con pocos temas en la materia, que es lo importante. Así que, chicos, yo lo que generalmente sé darles más para que estén solos es la fisiología. Por ahí con los libros médicos biológicos que vemos, es bastante tedioso para darlo en clase porque es mucha teoría.
y es, por ahí cada uno tiene su forma de estudio y lo va viendo sobre, después vamos analizando sobre esa teoría lo que las dudas que quedan, lo vamos sacando olas. Así que en ese sentido puede ser tranquilo, no es que lo voy a dejar que se queden con las dudas. Bueno chicos, estará acá, si mañana arrancamos directamente con la unidad 2. Si tienen alguna duda, los escucho y si no, los despido. No se olvide y tiene la posibilidad de mandarnos el Power. ¿Cómo no? Es más, ¿sabes qué voy a hacer? Ahora, porque estamos terminando tempranito, corto con ustedes y me pongo inmediatamente a subirles el PowerPoint. Que lo puedan tener a partir de este preciso instante. Muchas gracias. Por favor. Es más, lo voy a hacer con dedicatoria. Miren, después en algún momento prendo la cámara, así lo voy a dejar, porque me ha pedido el Power toda la mañana y ni siquiera me ha mostrado si estaba con peinada, despeinada, nada. No, usted sabe que tuve un inconveniente con el celu el día martes de la clase de salud mental, se me desconectó el audio del teléfono y no lo recuperé más, como que se me rompió el parlante. Y desde la compu no me anda la cámara. Bien. Así que estoy tratando de sacar el tema. Así que la profe de salud mental hasta le rompe los celulares. Bien. Pobre, siempre le acoso algo. Yo la amo, la amo realmente. Betty, para mí como compañera y colega, es lo más. Así, no sé como docente, pero como compañera y colega, así que no más que elogios para mi querido compañero Betty. Que siga rompiendo celulares y cabezas. Bien. Bueno chicos, ha sido un gusto que me hayan visto. Cualquier cosa, si me extrañan mucho, me pueden mandar un mensaje cuando lo lea y recupere el teléfono sin contexto. Y bueno, si me quieren ver, les mando un gramo, ¿sabes? Y si no, aguántense esta mañana, a las 10:30, no, 11:10 nos volvemos a juntar. Y ya mañana arrancamos, ya veo la ansiedad en sus caras con la unidad 2, que no aguantan y no ya quieren que sea mañana. Pero bueno, van a tener que esperar 24 horas. Manejen la ansiedad. Bueno chicos, nos vemos mañana entonces. Chao, profe. ¿Alguien quiere conocer? Chao, no, desearte suerte con el celu, que te ande. Chao, profe. Ya me voy a generar y me compro un nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Es la actitud.